Buenas tardes, profesor. Le saluda Natalia Isidro, integrante del equipo 5 de la clase de Desarrollo del Individuo en la Organización. A continuación vamos a hacer la presentación del proceso de aprendizaje número 3, basado en el análisis a la película Invictus. La película Invictus fue producida en el año 2009 y dirigida por Clint Eastwood. Esta película fue protagonizada por el actor Morgan Freeman, quien representa a Nelson Mandela, y el actor Matt Damon, quien representa a François Pinault, que es el capitán del equipo nacional de rugby de Sudáfrica. Es una película que ha sido basada en hechos reales que ocurrieron en el país sudafricano durante la Copa Mundial de Rugby en el año de 1995. Algunos acontecimientos históricos que podemos mencionar, está el primero, que fue la liberación de Nelson Mandela después de haber estado apresado durante 27 años y posteriormente elegido como presidente del país, ¿no? Esto fue en el año 1994, fue elegido por una gran mayoría. Y en el momento en el que Nelson Mandela asume su rol como presidente, encuentra un país sumido en una profunda división debido a la segregación racial o la discriminación racial existente en el país por una minoría blanca. El siguiente punto importante que encontramos es el rugby, este deporte similar al fútbol pero con contacto físico, que representa en este momento la división que existía en el país, pero a la vez es utilizado como una herramienta de reconciliación. Este deporte es un deporte que por lo general es practicado por una minoría blanca en el país, ¿no? Y en este momento Sudáfrica contaba con un equipo nacional llamado los Springboks, el cual era fuertemente rechazado por la mayoría negra existente en el país, ¿no? Entonces en la película podemos apreciar cómo Mandela toma la decisión de brindar su apoyo al equipo pese a contar con el desacuerdo no solo de la población, sino también de su mismo partido político al cual él representaba, ¿no? Como tercer punto podemos ver la Copa Mundial de Rugby que tomó lugar en el año de 1995, ¿no? Fue Sudáfrica elegido como el país sede o el país anfitrión de este evento y pese a que nadie esperaba y contra todo pronóstico, el equipo de Sudáfrica fue el ganador del torneo. Entonces podemos ver cómo pudieron vencer al país de Nueva Zelanda, que era una potencia en este deporte, y esto definitivamente se convierte en un acontecimiento bastante emotivo, ya que representa la reconciliación de un país después de haber estado sumidos en una profunda división por este tema de la segregación o discriminación racial. Y como cuarto punto podemos mencionar también cómo la relación que pudo establecer el presidente Nelson Mandela con el capitán del equipo de rugby, ¿no? Con François Pinault. Él tuvo una reunión con este capitán para inspirarlo a ser un líder con una visión clara que motive a los demás jugadores del equipo, ¿no? Y así genere una unidad al momento de jugar, ¿no? En este momento, este equipo atravesaba un muy mal momento en su desempeño, no solamente en el desempeño, sino que tampoco contaba con el apoyo de los mismos habitantes del país. Ellos en cada encuentro que tenían apoyaban, no importa el rival, pero apoyaban al rival en vez de apoyar a su propio equipo, y esto de alguna manera impactaba en el desaliento que puedan recibir los jugadores al momento de representar al país. Así que esta conversación o reunión que tiene Nelson Mandela con el capitán del equipo representa un ejemplo claro de un liderazgo transformador que está basado en la empatía, ¿no? Y eso es lo que Mandela nos quiere dejar como mensaje en este punto final que acabo de mencionar. Muchas gracias. Los 5 valores principales que intenta difundir Mandela son la reconciliación, el perdón, la unidad, la empatía y comprensión, y por último la resiliencia. En la reconciliación es porque Mandela apuesta por unir a los ciudadanos africanos sin importar su raza o su historia personal, aunque muchos esperaban represalias tras el fin del apartheid. Él decide colaborar con antiguos miembros del régimen opresor, incluyendo el equipo de rugby que antes representaba a una minoría blanca. Su objetivo era dejar atrás el odio y construir una nueva etapa, ¿no?, de convivencia. El valor número 2 es el perdón, que a pesar de haber sufrido una larga prisión, Mandela demuestra que es posible dejar el rencor de lado
y enseña que perdonar no siempre significa olvidar, sino que es avanzar sin permitir que el pasado impida reconstruir el futuro. El valor número 3 es la unidad, que es que a lo largo de la película se muestra que Mandela busca fomentar un sentido de pertenencia nacional compartido, que esto va con el lema, que es un solo equipo, un solo país, que refleja su intención de que todos los sudafricanos se sientan parte del proyecto, dejando de lado sus diferencias. En el valor número 4 es la empatía y la comprensión, que es que se destaca por su capacidad para ponerse en el lugar del otro, escuchando a quienes piensan distinto y actuando con sensibilidad frente a sus emociones. Esto se evidencia en sus conversaciones con su equipo de seguridad y con Francois Pierner, a quienes guía desde el entendimiento y no desde la autoridad. En el último valor, que es la resiliencia, es que Mandela muestra que incluso frente al sufrimiento uno puede mantenerse firme y ser dueño de sus propias decisiones. Él promueve la idea de superar las dificultades y no rendirse nunca. Mi nombre es Ángela González y voy a explicar la pregunta número 3. En este caso hemos designado que Mandela tiene un tipo de liderazgo transformacional, que es de una persona que inspira, motiva y mueve una masa hacia un objetivo más positivo. Mandela asume la presidencia de Sudáfrica y busca que el país sea más unido. En la película Invictus encontramos una de las conductas que usa de herramienta de rugby como un símbolo de unidad. Una característica del estilo que menciono es que lleva la motivación inspiracional, donde Mandela usa el deporte, en este caso de rugby, para acercarse a la población. Y al hacer esto, busca apoyar al equipo del Springboks y esta iniciativa genera un impacto de manera emocional. Tanto así que llega a ser un orgullo de todos o de la nación. El equipo al final se debe decir que el equipo llega a ganar. Otra conducta de Mandela es que tiene una influencia idealizada, que es ser un modelo a seguir. Mandela buscó tener coherencia con lo que hacía y con lo que decía, y eso te da una autoridad más moral. Por ello, y a pesar de todo, él siempre mantuvo respeto con sus carceleros, mantuvo funcionarios trabajando con él del anterior o del movimiento apartheid y promovía siempre que haya la colaboración sin distinción de razas. Y esto fomentó que él tenga un liderazgo ante la opinión pública. Otra conducta es que él empoderaba, de manera que delegaba responsabilidades, pero siempre tomaba decisiones de manera participativa. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo es que su equipo de seguridad le expresó su incomodidad de cómo ellos se sentían al trabajar con antiguos oficiales del apartheid, pero Mandela los escuchó, a pesar de que sus opiniones no eran cargadas o no eran tal cuales a lo que él pensaba, los escuchó, pero les explicó que él tenía una visión y les explicó con claridad para que ellos supieran por qué él hacía lo que hacía, ¿no? Entonces buscó también de alguna manera tener el apoyo de ellos y lo hizo de manera reflexiva y de manera comunicativa. No fue autoritario, no les impuso algo, sino que les explicó. Y eso quiere decir que tenía mucha escucha activa y era muy empático. Eso es todo conmigo. Doy pase a mi compañero para que pueda responder la pregunta 4. Hola profesora. Eh, bueno, a mí me toca conversar sobre el punto número 4, que la consulta con respecto a la película era qué tipos de programas de desarrollo de personas podrían identificar que usó Mandela para lograr sus objetivos. En este caso yo he planteado diferentes tipos de programas. El primero como tal, verifiqué que se había
optado por lo que es mentoría 1 a 1, que es, bueno, se denomina Executive Mentoring, ¿ok? Y en este caso la escena referencial en donde él hace uso de este programa es en el tren en la residencia con Franco Spinner. Ahora, el objetivo del aprendizaje, bueno, para mí fue alinear al capitán con la visión presidencial, cultivar autoconfianza y responsabilidad moral, ¿no? Ahora, el resultado que se vio en pantalla en este caso fue que Pioneer internaliza el propósito nacional y replica el mensaje con su equipo, ¿no? Ahora, por segundo programa que considero yo fue el Team Building experiencial, disculpa. Bueno, en este caso, la escena en la que vi que se utilizó como referencia fue en la visita de los Springboks a Robben Island, en los entrenamientos y abiertos en su evento, ¿no? Ahora, que un aprendizaje objetivo del aprendizaje como tal fue generar conciencia histórica y empatía entre integrantes de distintos orígenes, ¿no? Romper barreras entre nosotros y ellos, eso es lo que me refiero. Ahora, el resultado que vemos en la pantalla fue en el caso el equipo adopta un sentido de misión, disculpe, compartido que supera la rivalidad racial, ¿no? Bueno, otro programa fue el programa de diversidad e inclusión. En este caso, en el momento que yo vi como escena referencial fue en la fusión de los escoltas de seguridad blancos y negros, mantenimiento de funcionarios del régimen anterior, ¿no? Ahora, como tal, el objetivo de aprendizaje considero que fue aprender a trabajar con el otro, practicar la cooperación intercultural y la confianza que se tenga mutuamente, ¿no? Entre los escoltas de seguridad. Ahora, un resultado que vemos que yo vi en pantalla en este caso, fue el equipo de escoltas, pasa de la desconfianza que tienen entre ellos por ser de diferentes culturas, al trabajo coordinado y bromear juntos, ¿no? Incluso se llegan a tener confianza. Creo que ese es un programa que se utilizó bien positivo, ¿no? El otro programa fue el coaching experiencial, bueno, más que todo planteado por preguntas poderosas. ¿Qué momento se usó? Una serie referencial fue en la que Mandela pregunta a Pioneer cómo inspira a su equipo a la grandeza, ¿no? En vez de dictar órdenes. Un objetivo de aprendizaje fue desarrollar el pensamiento crítico y la autogestión en los líderes intermedios, ¿no? Y considero que el resultado que se ve en pantalla, en este caso por este uso del programa coaching experiencial, es que Pioneer traslada la misma técnica a sus jugadores, fomentando el liderazgo distribuido, ¿no? Bueno, otro programa fue la gestión de símbolos y rituales para mí, que es la cultura organizacional. Conserva los colores y el nombre de los Springboks, entrega el poema Vic Invictus como mantra, ¿no? Ese es la escena referencial que yo vi, que en este caso conservó los colores y el nombre del Springboks, ¿no? Entrega el poema de Invictus. Ahora, considero que para mí un objetivo de aprendizaje en este caso fue reforzar valores de resiliencia, pertenencia y unidad mediante artefactos culturales, ¿no? Y obviamente, cómo se ve reflejado en pantalla este caso, el poema los colores se convierten en anclas emocionales para toda la afición. Ahora, otro programa que se utilizó fue el empoderamiento y delegación estructurada, ¿no? ¿En qué momento, en qué escena referencial fue cuando Mandela invita a la Unión de Rugby a rediseñar su plan en 48 horas en lugar de resolverlo él mismo? Para mí creo que un objetivo con respecto a este programa, un objetivo que se logra y de aprendizaje es de que desarrollar capacidad de decisión y autocountability, en organismos autónomos, ¿no? Ahora, ¿cómo hace esto de que cómo hicimos cómo se hace para que el resultado se vea en pantalla en este caso del empoderamiento? La federación se implica y se siente coautora del proyecto de reconciliación, ¿no?
Ahora, como último programa que se utiliza fue el reconocimiento público y celebración de logros. Una escena referencial fue cuando Mandela viste la camiseta Springbok y baja de campo tras la victoria. Eh, para mí, como objetivo de aprendizaje fue vincular esfuerzo con reconocimiento visible, cimentado, orgullo y motivación. Y cómo se refleja eso en la pantalla, en la película como tal, fue que los jugadores y la ciudadanía perciben que su esfuerzo vale y que quieren repetir el comportamiento como tal. Bueno, a continuación vamos a mencionar 5 características del estilo de Mandela que podríamos sugerir e implementar en una organización para lograr objetivos. Vemos cómo en la película Invictus retrata el liderazgo transformador de Nelson Mandela en sus primeros años de presidencia. A lo largo de la película observamos rasgos que pueden convertirse en palancas de cambio para cualquier organización. Vamos a mencionar 5 de ellos. Primero, visión inclusiva y propósito superior. En la escena, cuando Mandela declara ante el Comité Deportivo su intención de utilizar la Copa Mundial del Rugby en 1995 como proyecto país para unir tanto blancos como negros bajo el lema One Time, One Country. Más tarde, visita al equipo y los anima, pese a que el equipo era hasta entonces símbolo africano. Esto traducido a la organización es definir un propósito que transcienda la rentabilidad. Por ejemplo, mover la ciudad de forma limpia y segura, anclar indicadores, proyectos, reconocimientos en ese propósito, convertir la visión en narrativas constantes para que las personas comprendan cómo su trabajo cotidiano impacta en el bien común. Segundo, liderar con el ejemplo. En la escena donde Mandela viste la camiseta verde y aprende el himno, saluda con respeto a los rivales antes de cada partido, incluso cuando se encontraba delicado de salud, pero él siempre mantuvo la agenda y su sonrisa. Esto traducido a la organización puede ser cuando los directivos encarnan primero los comportamientos deseados, por ejemplo, la puntualidad, respeto por la seguridad, el feedback directo, visitas regulares a la planta de trabajo. Esto consolida la coherencia entre discurso y acción y fomenta la imitación positiva. Tercero, empatía estratégica. Por ejemplo, en la escena donde Mandela invita al capitán del equipo a tomar té en la residencia presidencial, comparte su experiencia que tuvo en prisión para comprender las dudas de los jugadores. También él pregunta a los guardias, tanto negros como blancos, y recuerda los nombres mostrando un interés genuino. Esto traducido a la organización es como implantar rutinas de escucha, encuestas, reuniones cara a cara y capacitar también a mandos medios en inteligencia emocional. Escuchar primero permite diseñar soluciones con mayor aceptación y refuerza la confianza base del compromiso. Cuarto, gestión del símbolo y rituales culturales. En la escena, que pese a la presión política, Mandela mantiene el nombre y los colores de los Springboks, antiguo emblema del régimen blanco, como gesto de reconciliación. Además, acordémonos que entrega al equipo el poema Invictus como mantra de resiliencia antes de la final. Esto traducido a la organización es aprovechar los uniformes, lemas, ceremonias de inicio de proyectos o reconocimientos públicos para reforzar valores, rediseñar rituales para que todos los colectivos se sientan representados. Por ejemplo, celebrando hitos en varios idiomas o invitaciones a clientes a reconocer a los equipos. Quinto, comunicación inspiradora con enfoque al coaching. En la escena, que durante un entrenamiento, Mandela pregunta al entrenador de equipo cómo inspirar a su equipo alcanza la grandeza. En lugar de dar órdenes, repite la táctica con jóvenes, ajustando su tono para vincular emociones y desafíos.
Esto traducido a la organización es formar líderes en Storytelling y en el método GROW para guiar mediante preguntas poderosas, metas claras y feedback constructivo. Implantar ciclos de coaching interno ayuda a que la estrategia se traduzca en responsabilidad compartida en todos los niveles. Entonces, viendo esto, la conclusión es que en Invictus, la coherencia entre visión, ejemplo, empatía, símbolos y comunicación convierten a un equipo perdedor en un símbolo de unidad nacional. Trasladar estos mismos rasgos al mundo corporativo indica transformar las estrategias en experiencias diarias que motiven a las personas a hablar bien de la empresa, permanecer en ella y contribuir con pasión a sus objetivos. Muchas gracias.